Buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Pero muy bien, comenzando otra semana con algunas personas y actividades en vacaciones, pero la economía y el movimiento de nuestro país se mantiene. ¿Podemos retomar lo que se puede esperar en economía argentina el año que viene, sin ponerse tan ansioso, porque todavía estamos en el 23, pero hablar del 24, más allá de quién gane las elecciones, ¿qué se ve por delante, Carlos? Bueno, Miguel, en realidad hay que decir primero que ya estamos bastante cerca, ¿no? Porque en realidad, en términos de decisiones empresarias, ya muchos empresarios tienen que ir tomando decisiones que están vinculadas con lo que va a ocurrir después de diciembre. Y en realidad, todas las encuestas que se están viendo, más allá de la credibilidad que tengan o no las encuestas en términos de las elecciones, está claro que más allá de las diferencias que existen entre algunos candidatos, lo que se va viendo es que el próximo presidente o va a ser Larreta, o va a ser Bullrich, o va a ser Massa, o puede ser Milei, y digamos que hay un corrimiento del electorado hacia la derecha, para decirlo suavemente, digamos, ¿no? Y en ese punto, obviamente que el mercado o los actores a nivel empresario están interpretando eso desde hace ya algún tiempo, y eso expresa la lectura de por qué, lo hemos hablado otras veces, hace meses que tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en Nueva York están subiendo los precios de las acciones de los bonos argentinos. Sí. Porque no es una lectura de lo que va a pasar el mes que viene, sino una visión de parte de los inversores a nivel global de que el próximo gobierno va a ser más pro mercado y por lo tanto más pro empresario, y en ese punto obviamente tanto los bonos como las acciones argentinas estaban a precio de remate, empiezan a ser una oportunidad para quien cree que la economía argentina va a empezar a revertir su situación de cara al próximo año. Ahora, interesante que en ese contexto empiezan a aparecer diversas propuestas que van casi todos en una misma sintonía, Miguel, porque la semana pasada, por ejemplo, en Córdoba, hubo un evento importante a nivel empresario, organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba y también por la Fundación Mediterránea, donde habló Melconian, que es el titular hoy de la Fundación, y que hace tiempo la Fundación Mediterránea viene haciendo un plan económico para proponerle al próximo presidente, sea Larreta, sea Bullrich, o sea Massa, o Milei, no importa. Y por supuesto que los lineamientos generales de ese plan económico que está planteando, organizando la Fundación Mediterránea, que tiene a Melconian como máximo referente, está en sintonía con lo que ya hemos charlado que dice Cavallo, o lo que dice Luciano Laspina y otros economistas, de tal manera que es como que se va armando un cierto consenso con respecto hacia dónde va a ir la política económica el año que viene, en el marco de este proceso como viene en términos de los principales candidatos, ¿no? Y en ese punto, Miguel, hay ciertas cosas que entonces podemos decir que van a ocurrir. El próximo gobierno va a poner un fuerte énfasis en equilibrar las cuentas fiscales y disminuir el nivel de emisión. Eso evidentemente va a pasar. No es solo parte de un discurso, es algo que está en el acuerdo con el Fondo Monetario. De tal manera que vamos por un ajuste fiscal relativamente importante. ¿Vamos por una unificación del tipo de cambio? Sí, no de manera violenta ni intempestiva, pero es parte de la estrategia, de lo que dice la Fundación Mediterránea, de lo que dicen las cámaras empresarias, de lo que dice Cavallo, de lo que dicen todos quienes están más o menos cerca de quienes pueden ser gobierno, que hay que ir por una unificación del tipo de cambio, que hay que poner menos regulaciones en el funcionamiento de las empresas, que hay que ir por una apertura de las importaciones. Ahora alguien dirá, alguien que esté escuchando atentamente dirá, sí, bueno, está bien, sí, es cierto todo lo que se está diciendo, pero para unificar el tipo de cambio, para acelerar las importaciones, en realidad necesitas tener un colchón de dólares para hacer eso. ¿De dónde lo vas a sacar? Y en realidad acá es donde entra también lo que Cavallo ya ha dicho, que hay que privatizar empresas, YPF a la cabeza me parece, y generar una apertura en términos de licitaciones y de alguna manera ceder concesiones sobre el tema energético y el sector minero a grupos empresarios importantes a nivel internacional. De ahí es donde va a salir el colchón de dólares que va a permitir acelerar las importaciones y unificar el tipo de cambio de manera progresiva.
En ese punto, Miguel, uno podría decir, bueno, ¿eso va a conducir a que la inflación tienda a descomprimirse? Sí. ¿Y va a haber alguna recuperación de la actividad económica entonces el año que viene? También, porque además el clima se va a normalizar y va a volver a haber la cosa. Ya que mirando al 2024 diría, ¿hay una recuperación de la actividad económica? Sí. ¿Va a haber alguna descompresión de la inflación adicional? Sí. ¿Va a haber un aumento de las inversiones? Sí, particularmente inversores extranjeros que van a aparecer en la Argentina, que va a estar muy barata para tomar más activos. Ahora, alguien que también esté escuchando dirá, bueno, y en ese contexto, que son todas noticias que parecen positivas, ¿va a haber alguna mejora en el poder adquisitivo de los asalariados y los jubilados? No lo creo. Ahí se paró la cosa. Se paró, claro, no lo creo. La inercia positiva que venías contando, se paró ahí, Carlos. No creo que eso vaya a ocurrir, al menos en el 2024, ¿no? Porque en definitiva es un proceso de incentivar inversiones, de incentivar, digamos, apertura de las importaciones, de bajar la inflación, pero tiene un condimento de ajuste del gasto público. Y en ese punto alguien me dirá, bueno, si el gobierno que viene se va a proponer fuertemente equilibrar las cuentas fiscales, ¿puede bajar sensiblemente la presión impositiva? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Porque quien quiere equilibrar las cuentas fiscales no va a salir a bajar la presión impositiva. De tal manera que, más allá de algún gesto simbólico, como bajar 2 o 3 puntos las retenciones sobre la soja, como hizo Macri, o alguna otra cosa parecida, pero no hay ninguna señal, por supuesto, contundente de que pueda bajar la presión impositiva en un contexto donde la prioridad pasa a ser equilibrar las cuentas fiscales. Eso no va a ocurrir. De tal manera que yo digo, me parece que frente a tanta incertidumbre que tiene una parte de la sociedad, me da la impresión que la hoja de ruta que acabamos de plantear es lo que muy probablemente vamos a ver a lo largo del año que viene. Para quien le guste un poquito la historia, digamos que en realidad podría haber alguna analogía acá entre lo que vamos a ver el año que viene y lo que fue el comienzo del plan de convertibilidad en la década del 90. Sí. En cuanto al comportamiento de las variables, no va a haber un tipo de cambio fijo, por supuesto, eso no va a ocurrir, no va a haber una ley de convertibilidad, pero sí el otro paquete de medidas, apertura económica, de regulación, privatizaciones, ajuste de las cuentas fiscales, que eran la parte esencial del plan de convertibilidad de la década del 90, me parece que vamos por algo parecido, lo cual explica por qué Domingo Cavallo ha vuelto a tener tanto predicamento en los sectores empresarios en los últimos meses. Otra vez pasar YPF a manos privadas y aerolíneas argentinas y mal vendidas, porque se puede, qué sé yo, hacer algún paso en ese sentido, si hace falta plata para la caja. Ahora es no mal venderla vergonzosamente como se vendieron en la década del 90, Carlos, ¿no? Bueno, eso va a depender de la calidad institucional que tengamos arriba de la mesa en este momento. Pero digamos, fíjate vos, Miguel, hoy YPF vale mucho más que a comienzo de la década del 90. Mucho más. Por todo lo que significa Vaca Muerta, por todo lo que significan todas las potencialidades, y ya no potencialidades, realidades que está mostrando el sector energético y el sector petrolero en la Argentina. De tal manera que YPF ha recuperado un espacio muy importante como empresa, y eso obviamente la ha puesto en un lugar interesante, codiciado también, en términos de lo que representa. Lo hemos charlado otras veces, Miguel, las acciones de YPF en el segundo semestre del año pasado en Nueva York subieron 100% en dólares. Sí, sí. Y esto obviamente expresa que es una empresa a esta altura codiciada por inversores porque vale, yo digo, bastante más que a comienzos de la década del 90 cuando fue privatizada en aquella oportunidad. ¿Y qué tal si, Carlos, pregunto, porque uno en economía... Acá, una cosa importante, Miguel, no estamos diciendo lo que nos gustaría que ocurriera, ¿no? Estamos diciendo lo que nos parece que probablemente va a ocurrir. Sí. No, digo, sin ser economista, pero lo más simple es, ¿por qué voy a vender lo que tengo si puedo hacer producir más también lo que tengo, ¿no? Hacer producir más al campo, que rinda más para la caja, con un Vaca Muerta que parece que va a traer, con un litio que va a traer mucho, y dice, ¿para qué vamos a vender lo que tenemos? Esto es muy primario lo que estoy diciendo, pero bueno, no sé si lo que cabe. pasa es que la prioridad del año que viene va a ser también bajar la inflación. Y en realidad para bajar la inflación necesitas acomodar la cuestión cambiaria, necesitas, esto lo hizo Cavallo a comienzo de la década del 90, abrir las importaciones para que disciplinen los precios internos. Es decir, al tener más oferta de productos importados, la inflación se empieza a descomprimir.
Y en ese punto también necesitas acomodar ese tipo de cambios para que no haya expectativas devaluatorias, etcétera, etcétera. Es decir, y ajustando las cuentas fiscales, vas armando un paquete de medidas que va a disciplinar el proceso inflacionario a lo largo del año que viene. Pero para unificar el tipo de cambio y habilitar apertura de importaciones, necesitas tener un colchón de dólares. El tema es de dónde lo sacas. Y lo vas a sacar vendiendo activos. Sí. Bueno, Carlos, y haciendo producir, haciendo producir más. Bueno, por supuesto, porque además va a haber más producción internamente, porque vamos a tener un clima más normal, y eso va a recuperar la producción del sector primario, etcétera, etcétera. O sea, la economía argentina se va a recuperar el año que viene, pero no todo le va a ir igual, obviamente, ¿no? Bueno, Carlos, gracias por tu análisis. Siempre es bienvenido más los lunes, ¿no? Muy atento, Carlos. Chao, que la pasen bien, buen día. El licenciado Carlos Sellado.